Escucharlas aquí. La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Buenas tardes, soy Natalia Díaz, asistente de marketing de Grupo PIA y quiero daros la bienvenida a este nuevo webinar. Os presento a Pablo Riera. Pablo es presidente de Grupo PIA, licenciado en Ciencias Empresariales y máster en Consultoría y Coaching para el Cambio por la Universidad de Oxford. Es socio estratégico de Singer Coleman, vicario internacional en España, Brasil, Portugal y Oriente Medio. En esta ocasión, Pablo nos hablará sobre las últimas investigaciones y tendencias sobre coaching en la empresa. Descubrirá el impacto que tiene en la organización el que los líderes sean también buenos coaches y nos enseñará los 6 elementos clave para implantar con éxito una cultura de coaching en la organización. Gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Natalia. Muy buenas tardes a todos y muy buenos días a los que os habéis apuntado desde el otro lado del Atlántico a este nuevo webinar de nuestra sesión mensual. Y como comenta Natalia, bueno, hoy vamos a hacer un webinar bastante breve, un poquito más breve que lo habitual, y muy centrado en qué es esto del coaching, en qué impacto tiene el coaching, si es algo importante o si es una moda más, una moda pasajera. Y por último, en dar algunas pistas, 4, 5, 6, en concreto 6 ideas de cómo hacer que realmente el coaching funcione y cómo crear una cultura de coaching dentro de la organización. Bueno, comentaros que, como sabéis, somos el partner estratégico exclusivo de Singer y Folman en varios países, en concreto en España, en Portugal y en Latinoamérica. Y para los que no lo conozcáis, Singer Folman es una autoridad, una empresa especializada en el ámbito de la investigación sobre el ámbito del liderazgo y el rendimiento empresarial. Su foco está en el desarrollo de grandes líderes, en el coaching, en programas muy orientados a la consecución de resultados que sean medibles, en desarrollar instrumentos como son el 360 o herramientas de investigación organizacional que nos permitan medir el impacto de los cambios implantados. Y lo que han conseguido es demostrar que existe una conexión real entre eficacia del liderazgo, eficacia del management y resultados empresariales. No hace mucho tiempo, hace relativamente poco tiempo, desarrollaron un nuevo programa que se llama el Coaching Extraordinario, el Extraordinary Coach, y que está basado en una amplia investigación desarrollada por ellos sobre este campo del coaching, que está publicada en inglés y que también está publicado este libro por nosotros mismos en español para el mercado hispano, tanto España como Latinoamérica. La edición española ha salido hace tan solo unos meses al mercado. Bueno, y un poco una investigación que tanto John Singer como Catherine Stinnett desarrollaron alrededor de este ámbito del coaching, pues hemos construido este pequeño webinar. Bien, lo primero que deberíamos es ponernos de acuerdo en qué es esto del coaching, ¿no? Porque en el ámbito del coaching, a veces de una manera no intencionada, pero yo creo que otras veces también de una forma malintencionada, se ha intentado crear como una especie de velo, como una especie de halo misterioso alrededor de esta palabra, probablemente pues porque hay gente que le interesa hacer creer que esto es algo como muy complejo y que nadie puede hacer, ¿no? Cuando realmente no estamos hablando de nada que sea complejo, estamos hablando de una técnica, de una habilidad comunicativa, de una estructura o de un proceso que cualquiera podría aprender a desarrollar, ¿no? Pero bueno, que hay muchas definiciones, digamos que casi tantas como autores. A nosotros nos gusta una que es bastante sencilla y que dice que el coaching no es más que conversaciones con un propósito que ayudan al coachee o al cliente a expandir su conciencia, a descubrir mejores soluciones y a tomar mejores decisiones. Como vemos, no es algo extraordinario ni científico ni complicado, es simplemente una estructura conversacional, un modelo conversacional que tiene el foco en ayudar al coachee o al cliente. En el ámbito del deporte esto es conocido y de hecho muchas malas interpretaciones de lo que es el coaching empresarial vienen por el uso de esta palabra en los dos ámbitos, ¿no? Cuando hablamos de un coach en el ámbito deportivo, un entrenador de fútbol o de baloncesto o de cualquier otro deporte, pensamos más en una persona pues que guía al equipo, que la orienta, que le da consejo, que la empuja, que le genera
tensión y muchas veces se ha pensado que el coaching empresarial tenía que ver con eso y realmente pues no es así, porque si hay algo que un coach empresarial no debe hacer es dar demasiado consejo o dar demasiada orientación. Lo que se pretende es que el coachee o el cliente sea el que descubra mejores maneras de hacer las cosas, mejores soluciones y expanda su propia conciencia. En el ámbito de la empresa hay más tipos de coaching, pero en el ámbito de la empresa podemos hablar fundamentalmente del coaching con dos propósitos, ¿no? Lo que llamaríamos coaching de desempeño y lo que llamaríamos coaching de desarrollo o coaching de carrera. El coaching de desempeño está fundamentalmente orientado a eso, a conseguir mejorar el desempeño, a conseguir mejorar el resultado, a conseguir mejorar aspectos tangibles, concretos de contribución individual del cliente o del coachee, ¿no? Y cuando hablamos del coaching de desarrollo, hablamos más de largo plazo, hablamos más de coaching de carrera, hablamos más de ayudar a la persona a desarrollar nuevas habilidades, nuevas competencias que le permitan tener más éxito en el futuro. Desde una perspectiva, si queréis, de lo que es la matriz de talento, ¿no? Podríamos decir que el coaching de desempeño está más centrado en los resultados de hoy y el coaching de desarrollo está más centrado en el desarrollo del talento futuro, ¿eh? Bueno, ¿qué es lo que hacen los mejores coaches? ¿Qué tipo de cosas hacen estos coaches en el mundo de la empresa? Y hablamos tanto de coach externos como de coach internos, es decir, cualquier persona, sea interna o sea externa, que lo que intenta es practicar estabilidad con gente para ayudarla a mejorar. Bueno, pues normalmente comprenden las preocupaciones y dudas de su cliente o coachee, realizan preguntas que evoquen mayor introspección y comprensión en el coachee, y esta es una de las habilidades clave del coaching, la capacidad para hacer buenas preguntas y preguntas poderosas que hagan reflexionar al cliente. Comparte información y da feedback, resuelve colaborativamente problemas con el coachee, genera lluvias de ideas, búsqueda de posibilidades, búsqueda de alternativas, a través normalmente también de la generación de preguntas, explora alternativas de acción, como antes decíamos, diseña acciones y pasos específicos para poner en marcha, ofrece su apoyo, su motivación al coachee, lo responsabiliza en rendir cuentas de su compromiso, es decir, quien tiene la responsabilidad de la mejora del desarrollo del desempeño es el cliente. El coach lo que es responsable es de generar este entorno, este proceso comunicativo que le ayude al cliente. Pero debe quedar claro que, en todo caso, los planes, las acciones, las alternativas elegidas son única y exclusivamente responsabilidad del coaching. Y también pues, hace seguimiento, hace refuerzo positivo, recuerda eventos importantes que hayan sido definidos en el plan de acción. Estas son, por ejemplo, algunas de las cosas que hacen los mejores coaches para ayudar a sus coaches. Vamos a empezar con una primera pregunta para saber un poco cómo estamos en este ámbito las personas que estáis participando en el webinar. Y me gustaría que ahora mismo voy a poner un sondeo en pantalla que la vais a poder ver, que son estas mismas preguntas que están ahora mismo. ¿Qué estáis haciendo actualmente en términos de coaching si es que estáis haciendo algo, ¿no? Entonces, la pregunta es si actualmente estamos haciendo algo en nuestra organización, ¿eh? Y las respuestas, pues puede ser que no utilizamos el coaching, que hacemos coaching externo solo para ejecutivos, que hacemos coaching interno y que incluso hacemos coaching entre colegas. Entonces, os va a aparecer en la pantalla y podéis ir votando vuestra opción en cuanto queráis. De hecho, lo deberíais tener ya en pantalla y tenemos ya un 10% de votos, un 20% de votos, 42% de votos, que se animen los últimos, ya estamos en un 70%. 10 segundos más. Muy bien. Bueno, lo que habéis dicho, y ahora mismo compartiré el resultado, es un 38%, es un porcentaje alto, cerca del 40% actualmente aún no está utilizando el coaching en la empresa. Y de los que sí que lo estáis utilizando, el 13% está haciendo coaching externo para ejecutivos, solo para ejecutivos. Un porcentaje alto también, que es el 40%, está haciendo coaching interno. Y un 13% está haciendo
peer coaching o coaching entre colegas, entre iguales. Bueno, como vemos, bueno, parece que si el grupo de participantes de hoy es representativo, bueno, pues aún queda un campo importante en el que esto del coaching es algo nuevo, y es un poco la imagen que también nosotros tenemos desde nuestra perspectiva empresarial, ¿no? El coaching empresarial es algo que se lleva haciendo en los países anglosajones fundamentalmente desde hace ya bastantes años, pero en España es una actividad que está entrando con muchísima fuerza, pero que aún hay muchas empresas que, o por la razón que sea, no le han visto la utilidad o no se han aproximado a él seriamente aún y lo estén utilizando. Bien, vamos a hablar un poquito más de esto del coaching. Como comentaba, el coaching ha tenido un gran impulso durante la última década, ¿no? Especialmente en los países sajones, como antes comentaba, pero cada vez también está entrando con más fuerza en Europa y en concreto en España, ¿no? Cada vez son más clientes los que nos piden servicios, ya sea para capacitar a sus ejecutivos en esta habilidad del coaching y hacerlo internamente, como servicios también de coaching ejecutivo, de coaching externo. Bueno, parece que las empresas cada vez están más preocupadas con esto del talento, de desarrollar el talento futuro. Parece que realmente y cada vez de una manera más seria se están planteando que el talento, tener talento en el futuro es un factor crítico de éxito para competir. Hay un mayor uso del coaching, especialmente de momento a niveles ejecutivos o directivos. Esto genera que haya una necesidad cada vez mayor de coaches, tanto internos como externos, y que estén cualificados. Necesidad de coaches para el desarrollo de líderes en todos los niveles de la organización, en algunas empresas. Crecimiento del coaching entre colegas como una clarísima tendencia. Me sorprendió ya ver que un 13% de las empresas que estáis participando en el webinar ya estáis aplicándolo. Es una tendencia muy creciente, pero poco conocida aún, desarrollada esta técnica por Marshall Goldsmith, uno de los mayores y mejores coaches ejecutivos del mundo, como sabéis. Bueno, y esto ha generado también pues, la aparición de muchísimas escuelas, tendencias diferentes en el ámbito del coaching, ¿no? La pregunta que me gustaría responder hoy, fundamentalmente, es si esto es solo otra moda pasajera, ¿no? Si esto realmente del coaching es importante, si vale la pena dar el paso y que este 40% de participantes que aún no habéis iniciado vuestro camino en el coaching lo hagáis o no, ¿no? Y para eso lo que voy a hacer es utilizar la investigación, ¿no? Primero, una investigación de otros. En este caso es de Kelly Global Workforce, que desarrollada por Kelly Service, es del año 2011, que lo que es investigación de management es anteayer, es muy reciente. Y lo que hicieron fue una investigación para analizar cuáles eran las razones por las que la gente dejaba su trabajo. Decíamos que el talento es importante, con lo cual tenemos que perder talento, pues eso es algo que no debería pasar, ¿no? Cuando se le pregunta a la gente por qué abandona su trabajo, las 5 principales razones que aparecen son estas 5 que tenéis en pantalla, ¿eh? Primero, una mala relación con el jefe directo. Segundo, una falta de crecimiento personal o un avance en la carrera. Tercero, que el puesto no coincide con lo que a la persona se le prometió. Cuarto, el nivel de estrés o sobrecarga de trabajo. Y 5, falta de coaching, apoyo o mentoring por parte de los superiores. Bueno, pues en esta investigación y encuesta sobre rotación, lo que podéis ver es que clarísimamente tres de las causas principales, de las 5 primeras, están muy vinculadas con esto del coaching, ¿no? Una directamente, que es la número 5, pero también la número 2, falta de crecimiento personal. El coaching es una herramienta para ayudar a las personas a crecer y avanzar en su carrera. Y también con la 1, con la mala relación con el jefe, porque una de las principales ventajas del coaching es que ayuda a mejorar las relaciones interpersonales entre jefe y colaborador. Pero vamos a ver algunos datos más. ¿Hace el coaching alguna diferencia? Bueno, lo que hemos hecho en Singer y Forman es coger muchísimos datos a partir del feedback 360 grados de 250.000 trabajadores, y esto ha demostrado que el impacto del coaching en los resultados es totalmente cierto. Y voy a compartir con vosotros algunos de los datos de esta investigación. Lo primero que hicimos es analizar el impacto que tenía el desarrollar o tener esta competencia en un directivo o no tenerlo, ¿no? Digamos que a la hora de conseguir mejores resultados, un directivo puede utilizar un enfoque diferente, ¿no? Por un lado, puede utilizar un enfoque más push, más de presión, que es un poco pues, esto que ponemos aquí como energizar a las personas para lograr resultados. Es decir, ponerles objetivos retadores, presionarlas, ser muy ambicioso, digamos, hacer una estrategia más push para conseguir los resultados. Y después tendríamos la otra cara de la moneda, que sería
pues tirar de la persona, hacer una estrategia más pull, y eso sería más pues, lo que llamamos pues, proporcionar coaching y mentoring a otros, ¿no? Entonces, lo que hemos visto es, de nuestra base de datos, hemos cogido primero gente que es muy fuerte haciendo push, es decir, persiguiendo resultados, promoviendo resultados, pero que no es buena haciendo coaching. Y nos hemos preguntado cuánta gente así, qué porcentaje de gente así, sale evaluada en nuestra base de datos de liderazgo como un líder extraordinario, es decir, como aquellos líderes que están entre el 10% de los mejores. Y la respuesta es que un 7%, es decir, un 7% de todos los líderes que tienen esta característica de ser muy buenos promoviendo resultados, pero no lo son en coaching, son también líderes extraordinarios en su conjunto. Lo siguiente que hicimos fue hacer la pregunta al revés. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si alguien no es muy bueno, si un directivo, un líder, no es muy bueno promoviendo resultados y energizando a las personas hacia los resultados, pero sin embargo sí es muy bueno haciendo coaching y mentoring a otros? ¿Qué porcentaje de estos estaría en el top 10? Y la respuesta, pues como veis, es muy parecida, incluso menor, ¿eh? Es que tan solo un 4% de estos consiguen estar entre el top 10 de los mejores líderes del mundo, ¿eh? Lo curioso es qué pasa cuando unimos ambas competencias, ¿eh? Porque muchas veces existe esta dicotomía, ¿no? Que parece que tienes que elegir o una cosa o la otra cosa. Un directivo o presiona o promueve resultados o energiza a la gente, o si no, lo que hace es hacer coaching, ser más blando, ser más pull, mentorizar a la gente, desarrollar a largo plazo. Y lo que hemos descubierto con esta investigación es que no es esto, no es A o B, sino que lo que realmente funciona es A más B. Si la lógica matemática nos dijese que alguien que tuviese estas dos competencias a un elevado grado, pues el 11% de ellos, la suma, estaría en nuestra base de datos del 10% de los mejores, la realidad lo que nos dice es que es el 85%. ¿eh? Como veis, es espectacular el impacto que se produce cuando un directivo es capaz de manejar ambas maneras de conseguir buenos resultados. Por un lado, ser capaz de energizar, de motivar y de promover resultados desde un punto de vista más push, pero unido también a la capacidad más a largo plazo de proporcionar coaching y mentoring para desarrollar competencias y talento futuro en esa persona. Por tanto, tiene un impacto enorme en la efectividad de un directivo el también ser capaz de proporcionar coaching. Cuando nos preguntamos cuáles de estas dos cosas hacen más los directivos, creo que la respuesta es bastante obvia, pero muchísima más gente hace bien A de lo que él hace bien B. Es decir, muchísima más gente es buena promoviendo resultados y llevando una estrategia push, y muchos menos son buenos proporcionando coaching y mentoring. Veamos algunos impactos en la organización. Es decir, ¿qué impacto tiene el tener coaching y el tener ejecutivos que sean capaces también de hacer coaching como una competencia excelente, ¿no? Lo que tenéis aquí, por ejemplo, sobre toda la base de datos, es la relación entre la efectividad de los managers haciendo coaching y el nivel de compromiso manifestado por los empleados que reciben ese coaching, es decir, por el compromiso de los empleados que reportan a ese directivo. Y podéis ver que prácticamente tenemos una curva perfecta en la que vemos clarísimamente cómo a medida que un líder es mejor evaluado en sus capacidades para desarrollar coaching, genera muchísimo mayor compromiso entre sus empleados. Aquí lo que tenemos es una relación entre la efectividad de un manager haciendo coaching y la intención de marcharse, o lo que se llama la rotación o intención de rotación de los trabajadores. Y como veis, lo que se produce es una curva inversa a la anterior. Es decir, lo que podemos observar es que, por ejemplo, allí donde tenemos líderes o managers que son muy malos haciendo coaching, el primer decil, podríamos decir, ¿no? El percentil del 1 al 9, tienen un 50% de empleados que han pensado en renunciar a su puesto en el último año. 1 de cada 2. Es brutal. Sin embargo, vemos como esta línea va bajando y aquellos que están en el percentil 90 están prácticamente en el entorno del 20%, menos de la mitad, casi un tercio. Por tanto, uno de los elementos también clave de retención es el que tu jefe te haga coaching o que un manager te haga coaching. Aquí lo que vemos es la relación entre recibir coaching y sentirse valorado. No sé si os acordáis, pero uno de los factores por el que comentaba al principio de la presentación, la gente deja su empresa, es por sentirse poco valorado. Bueno, pues aquí lo que veis es que aquella gente que puntúa en la escala de 1 a 5, que es desde totalmente en desacuerdo hasta totalmente de acuerdo, que recibe feedback y coaching acerca de su desempeño por parte de su jefe,
lo que podéis ver es que existe una correlación prácticamente perfecta entre el grado en el que manifiesta que recibe coaching y el grado en el que se siente valorado como empleado en la empresa. Con lo cual, el coaching es una herramienta poderosísima para generar vinculación, compromiso y satisfacción en el equipo. Bien, otra de las razones por las que la gente se iba, si os acordáis, era por falta de oportunidades de crecimiento. Bueno, pues aquí lo que veis es la relación exacta que existe entre el grado en el que la gente manifiesta que recibe coaching y si se le proporcionan o no oportunidades para mejorar sus habilidades en la empresa. Y como veis, existe una correlación prácticamente perfecta también, igual que antes, en el que vemos claramente que a medida que la gente recibe más coaching, siente que se le está proporcionando más oportunidades de carrera y de mejora. Esta es muy interesante. Aquí lo que vemos es el nivel de efectividad del coaching del manager versus la disposición a realizar un sobreesfuerzo por parte de los trabajadores. Y lo que tenemos es, por un lado, en la parte inferior, el percentil de efectividad del coaching, es decir, cómo sale evaluado en coaching el manager. Y lo que tenemos en el eje vertical es el porcentaje de empleados trabajando para ese manager que manifiestan estar dispuestos a hacer un esfuerzo extra, a hacer más de lo que es esperado. Y fijaros la enorme variación que se produce. Y sobre todo es interesantísimo ver aquí el salto enorme que se produce cuando llegamos a percentiles de 80 de efectividad. Si os fijáis, en toda la gráfica va incrementándose el porcentaje de empleados dispuestos a hacer un esfuerzo extra, pero se produce un salto muy importante cuando ya nos acercamos a niveles de excelencia en coaching. Es decir, aquellos managers que hacen coaching de forma excelente producen muchísimos más empleados dispuestos a hacer un esfuerzo extra. Imaginaros el impacto que esto tiene en el negocio. Pensar en una situación real, en una oficina bancaria, pensar en una oficina de venta de telefonía móvil, pensar en una tienda de ropa, pensar en una fábrica. ¿Qué diferencia marca el tener un 15% de empleados dispuestos a realizar un esfuerzo extra frente a tener casi un 50% de empleados dispuestos a hacer un esfuerzo extra? Bueno, pues el maestro Peter F. Drucker, uno de los mayores pensadores en el campo del management de la historia, decía que esto supondría un incremento del 10% en la productividad y, según él, esto doblaría los beneficios en la mayoría de las empresas. Es decir, que la gente esté dispuesta de manera masiva a hacer un esfuerzo adicional, a dar más por la empresa, a dar más por el trabajo, a dar más por el cliente, eso lo que genera al final es mayor productividad y mayores beneficios. Y por tanto nos lleva a que existe una conexión real entre efectividad de los managers haciendo coaching y rentabilidad. Es esta cadena que podemos encontrar aquí, donde a medida que vemos que hay una mayor efectividad por parte de los líderes coach, esto genera un mayor nivel de compromiso de los empleados y una mayor disposición al esfuerzo, lo que hace que por un lado atiendan mejor al cliente y que por otro lado se incremente la productividad derivada de ese esfuerzo, y eso sin duda afectará al aumento de ingresos, a las ventas y a la rentabilidad. Bien, vamos a hacer otra preguntita. ¿Cuáles son las barreras actuales que vuestra empresa encuentra para que el coaching se implante o para que el coaching funcione? Voy a poner de nuevo el sondeo en pantalla y podéis responder cuando queráis. ¿Son los precios o los costes? ¿Es la falta de conciencia de la importancia por parte de la dirección? ¿Es la falta de patrocinio por parte de la alta dirección? ¿Es que tenemos otras prioridades en este momento? Ir contestando cuando queráis. De momento llevamos un 20%, un 40%, ahora parece que vais más rápidos. 70%. A ver los últimos que se animen. Un empujoncito más. Muy bien, vamos a cerrarlo aquí. Y bueno, más o menos las respuestas que habéis dado son las que yo tenía en mente, ¿no? Yo creo que muchas veces, más que un tema de que tengamos otras prioridades, o es más la cuestión, a veces es que se piensa que es más costoso de lo que es, pero la mayor parte de las veces es por falta de conocimiento o por falta de conciencia de que sea importante, ¿no? Voy a cerrar el sondeo y voy a compartir con vosotros los resultados, que seguramente estaréis viendo ya la pantalla.
Pero fijaros que de las dos últimas opciones no ha habido ningún voto. El 63%, es decir, casi 2/3, manifestáis que es la falta de conciencia sobre la importancia, que supongo que con lo que habéis visto hasta ahora de la presentación de la investigación que hemos hecho, habrá cambiado vuestra percepción sobre este aspecto y seguro que sería interesante que algunos directivos de vuestras empresas conociesen estos resultados de esta investigación, ¿no? Y el 38%, 40% casi, pues porque le resulta que es elevado el coste o el precio del coaching. Muy bien, contra esto tenemos que manejar dos criterios, ¿no? Por un lado, concienciar, enseñar, dar información y datos a los que toman la decisión al respecto para que tomen conciencia de la importancia. Es parte de lo que estamos haciendo. Y por otro lado, buscar maneras en las que el coste y el precio no sean tan elevados, ¿no? Y yo creo que una de ellas es haciéndolo mixto o haciéndolo absolutamente interno, es decir, capacitando a los propios managers para que puedan hacer el coaching de forma interna, lo que reduce muchísimo, muchísimo la inversión. Bueno, pues vamos a seguir, si os parece. Y os voy a comentar, por supuesto, esto no es un programa de coaching, no es un curso de coaching, simplemente lo que hemos visto que funciona. Es decir, hay muchas cosas que se pueden hacer en coaching para crear una cultura de coaching en la organización. Hemos visto claramente ya dos. Una de ellas es tener claro que esto es importante, basarse en ciencia, tener información y tomar conciencia de la importancia que tiene y que es un driver más de los resultados de negocio. Otro es buscar fórmulas creativas que hagan que la inversión pueda ser no tan importante, que sea más llevadera. Y algunas cosas más que hemos visto que hay que hacer para que realmente se pueda generar a largo plazo y de manera sostenible una cultura de coaching. Y es lo que llamamos los 6 elementos para crear una cultura de coaching, ¿no? Estos 6 elementos primero son establecer y comunicar de forma clara y contundente que los managers van a hacer coaching. Es decir, es tomar una decisión y tomar una decisión con todas sus consecuencias. Es decir, generar una expectativa clara al respecto. Es como cuando alguien dice, voy a dejar de fumar. Cuando decimos, señores, a partir de X fecha, todos los managers tienen que hacer coaching a su gente y vamos a poner todos los medios para que así sea, es dar un mensaje claro, establecer una expectativa clara y contundente de que eso no es un nice to have, sino que es un camino hacia el que la empresa debe ir y va a ir. Un segundo paso es darles a los managers una estructura y unos procesos para que puedan realmente hacer coaching. Porque muchas veces otro de los frenos que nos encontramos es que decimos, aquí a partir de mañana todo el mundo hace coaching. Pero es que los managers muchas veces no lo hacen no porque no quieran, sino porque no saben, ¿no? Entonces debemos darles herramientas, debemos darles procesos y estructuras sencillas que les quiten ese miedo inicial al cambio, a empezar a hacer más coaching. Bueno, está relacionado con el punto 3, ¿no? Que es dar un buen entrenamiento en habilidades de coaching y habilidades de seguimiento. Está totalmente relacionado con lo anterior, pero si realmente queremos que el coaching funcione, los managers tienen que ser buenos haciendo coaching. No basta simplemente con cambiarle la palabra y a lo que antes hacían que era dar consejos o seguir proyectos, decir que ahora son sesiones de coaching, ¿no? Realmente hay que entrenar en las habilidades de coaching, hay que darle formación en cómo manejar este tipo de conversaciones. Después, utilizar la ciencia que ya existe al respecto y buscar cuáles son las mejores prácticas en relación al coaching, qué están haciendo las mejores empresas al respecto, y no me refiero solo a las mejores empresas consultoras, sino también a las empresas que han tenido más éxito con la implantación del coaching, y hay muchos business case y muchos casos de éxito que pueden ser estudiados y que están a disposición de la gente. Otra cosa que se puede y se debe hacer es acelerar el proceso con incentivos, recompensas o reconocimiento. Es decir, es fundamental que aquellos que lo hagan mejor, que aquellos managers que más asuman este nuevo rol y estén consiguiendo resultados, se vea esta diferencia, se marque esta diferencia y se les incentive y se les recompense o reconozca por ello. Y la sexta es monitorizar y medir para crear responsabilidad. Bueno, pues vamos a ver una slide de cada una de ellas y entramos un poquito más en materia, pero tampoco vamos a profundizar demasiado. Bien, primero, establecer que los líderes harán coaching. Es generar expectativas. Es decir, es que quede claro el mensaje y para ello pues, es conectar el coaching con los resultados financieros.
Lo que hablábamos antes de convencer a través de los datos, convencer a través de la ciencia, no a través de palabras. De manera que vean claramente los managers que al final lo que quieren es mejores resultados, que el coaching genera resultados. Conectar, por tanto, coaching con resultados financieros. Por otro lado, el patrocinio y el ejemplo de la alta dirección. Este es un tema muy manido, pero en cambios y en transiciones o transformaciones como la que supone implantar una cultura de coaching es todavía más importante, si cabe. Si el CEO, si el número uno de la empresa no dice, yo tengo mi plan, yo voy a hacer coaching a mis 4 o 5 personas del siguiente nivel, si cada manager a su nivel no patrocina, no promueve la idea y no da ejemplo, difícilmente esto se va a hacer en los niveles inferiores, por no decirlo que casi imposible que se pueda hacer. Por tanto, es un programa que debe ir en cascada, debe ser top-down y no de abajo arriba. Después, darle visibilidad al tema, como cuando se hace cualquier gran cambio transformacional o proyecto de cambio, hay que hacerlo visible, tiene que hablarse de ello, tiene que haber paneles, igual que cuando se hacen proyectos como lo de cambio de cultura o cuando se hacen proyectos de calidad o de seguridad. Pues esto es igual, hay que darle visibilidad al tema para que la gente vea que va en serio. Hablando de ello en las reuniones de dirección, preguntando por ello en las reuniones de dirección, difundiendo resultados de lo que se está consiguiendo gracias al coaching, y una cosa que es muy poderosa es escribiendo y divulgando historias de éxito. Gente que ha conseguido logros importantes, gente que ha mejorado su desempeño de forma importante o gente que ha desarrollado su carrera gracias a que ha recibido coaching. Otra manera es creando reportes indicadores, es decir, creando un scorecard en el que vayamos midiendo el coaching y su impacto en las personas y en la empresa. Punto 2 o idea 2, crear y usar una estructura y un proceso de coaching. Muchas veces el problema es que les damos habilidades, por ejemplo, las dos principales habilidades de un coach, de un buen coach, son habilidades que hemos trabajado muchísimas veces desde otras perspectivas, ¿no? Fundamentalmente son la habilidad de escucha y la habilidad de preguntar, ¿no? Pero una cosa es tener habilidades y otra cosa es tener una red de seguridad, una estructura, un proceso, un modelo de conversación que le resulte fácil, cómodo y que le dé seguridad al manager para empezar a tener este tipo de conversaciones importantes y profundas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, hemos desarrollado un proceso muy sencillo que es en el que entrenamos a los managers que hacen coaching, que es el FUEL, y que consta de 4 etapas y los entrenamos y los formamos para usarlo, ¿no? El FUEL, que viene de Frame the Conversation, que es encuadrar la conversación, es decir, de qué se va a hablar y cómo se va a hablar. El U, que es Understand the Current State, o entender cuál es la situación actual desde la perspectiva del coach o cliente. El E, que sería Explore the Desired State, o explorar el estado deseado, qué queremos conseguir después de estas sesiones de coaching. Y por último, la L, que es Layout a Success Plan, o trazar un plan de éxito para el cambio. Bueno, pues tenemos una estructura, tenemos un modelo, tenemos una incluso marca que es fácil de recordar por los managers de cómo llevar una estructura de coaching. Incluso les damos una guía conversacional donde tienen en una sola hoja toda la estructura con un recetario, que esto es lo que les encanta a los managers, ¿no? Tener como un guía burros, tener como una receta que tú dime lo que tengo que hacer y yo lo hago, ¿no? Pues esto es el dime lo que tengo que hacer y yo lo hago, ¿no? Pues paso 1, encuadrar la conversación con sus fases, con preguntas incluso de ejemplo que pueden usar. Paso 2, comprender el estado actual, que es comprender el punto de vista del coach y determinar consecuencias de continuar con ese rumbo si no se cambia. Paso 3, que es explorar el estado deseado, es decir, una guía concreta que ayude a los managers a llevar conversaciones de desarrollo y coaching y que les dé la seguridad de que lo pueden hacer. El punto 3, la idea número 3, es formar a los managers en estas técnicas y en algunas habilidades. ¿Y qué hemos visto y qué hemos aprendido en nuestra investigación? Bueno, pues la mayoría de los líderes creen que ya son buenos haciendo coaching. Hay una encuesta muy curiosa, muy interesante, desarrollada por Monster. Monster, sabéis que es uno de los mayores portales de empleo del mundo. Y en esa encuesta, por un lado, se le pregunta a los managers si hacen coaching a su gente y cómo lo hacen. Y los managers, todos prácticamente, el 90 y tantos %, dicen que sí, que lo hacen permanentemente y que es algo muy habitual en sus funciones. Y después, en ese mismo colectivo de gente, se le pregunta
a los trabajadores si reciben mucho coaching y qué tal lo reciben. Bueno, pues lo curioso es que prácticamente la mayoría de ellos dicen que nunca han recibido coaching, ¿no? Por tanto, lo que quiere decir esto es que muchas veces existe una confusión clarísima y una perspectiva totalmente diferente entre el que hace coaching o debería hacerlo y el que lo recibe, de qué es esto del coaching, ¿no? Muchos líderes creen, y de hecho se autoevalúan así cuando hacemos evaluaciones 360 grados, eh, como que ya son buenos, son muy buenos en habilidades de coaching. De hecho, la nota media de la autoevaluación en una base de datos de más de 250.000 es una puntuación que está entre 4 y 5 en una escala de 5. Lo que sabemos es que la realidad dice todo lo contrario, ¿no? ¿Por qué? Porque como no se les ha formado en coaching, como no se les ha dado herramientas, habilidades y procesos sobre coaching, lo que ellos confunden con coaching es dar consejos, es orientar, es mandar, es revisar planes, es revisar proyectos, ¿no? Entonces, como esto sí que lo hacemos todos los managers con muchísima frecuencia, pues creemos que estamos haciendo coaching. La mayoría de los colaboradores, sin embargo, lo que dice es que no recibe coaching nunca o casi nunca de sus superiores y que cuando lo recibe mal. ¿eh? Y el coaching es otra cosa. El coaching es una habilidad que requiere desaprender muchísimas prácticas y experiencias pasadas y adquirir nuevas técnicas y nuevas destrezas. Por tanto, es fundamental, si queremos crear una cultura de coaching, dar una formación adecuada a nuestros managers para que puedan hacerlo adecuadamente. Bien, el punto 4 sería aportar ciencia al arte del coaching. Esto tiene mucho que ver con, bueno, antes hablaba de que una de las tendencias es la aparición de muchísimas escuelas, con diferente orientación, con diferentes nombres, con diferentes certificaciones, incluso algunas de ellas. Y esto yo creo que genera también en el mercado y en el manager y en el director de recursos humanos o de desarrollo que tiene que tomar una decisión, una confusión enorme, ¿no? Entonces, yo creo que lo que hay que hacer es profundizar un poco y ir un poco a la ciencia y ver un poco lo que esta ciencia, el coaching, y lo que otras ciencias similares nos pueden aportar y tenerlo en cuenta a la hora de definir sobre qué modelo o sobre qué escuela trabajar, ¿no? Yo simplemente quiero compartir con vosotros algunas investigaciones interesantes sobre el tema, aparte de la nuestra propia, ¿no? Bueno, una que yo creo que es interesante es una investigación muy interesante desarrollada por David Rock. Bueno, David Rock es un famosísimo formador en el ámbito de la neurociencia y es uno de los creadores del neuroliderazgo, al que tuve el fantástico honor de tener como profesor en Oxford concretamente. Y bueno, él ha hecho una investigación muy interesante sobre el impacto que tiene el coaching desde un punto de vista neurocientífico y bueno, es algo que os invito a ver, ¿no? Podéis buscar David Rock en internet, incluso tenéis, aparte de documentos de él, incluso tenéis vídeos de él en YouTube y bueno, es una fuente que yo creo es interesante manejar. Otra, por supuesto, y súper seria, lo que es las etapas del modelo de cambio de Prochaska, ¿no? Está totalmente relacionado con el coaching. El coaching realmente es un acelerador del cambio personal y está muy vinculado. Es una investigación súper seria de cómo cambiamos las personas, los seres humanos, y eso nos puede dar una idea clara de si el enfoque de coaching que estamos usando va en esta línea o no va en esta línea. Otro es la entrevista motivacional de Miller y Rolnick. Otra es la de Miller y Duncan, que también tenéis una web muy interesante. El coaching muchas veces se ha confundido con la terapia. No tiene nada que ver con la terapia, porque la terapia es para solucionar problemas mentales de la gente y el coaching es para ayudarle a crecer profesionalmente. Pero ahí sí que existen algunas técnicas, herramientas y cosas que han funcionado muy bien, que funcionan muy bien en terapia y que son perfectamente aplicables como tales herramientas al campo del coaching, ¿no? Ahí tenéis una web interesante que se llama Talking Cure o charlas de curación y también os recomiendo verla. Y por supuesto, desde una perspectiva más empresarial, si queréis, y más práctica, lo que es el Extraordinary Coaching, que está publicado por nosotros, ¿no? por Singer, Stinnett y Folman, y que, como os comento, lo tenéis en inglés, pero también en inglés está publicado por McGraw-Hill, pero también lo tenéis en castellano coeditado entre nosotros, entre PIA y la editorial Profit, que de verdad que recomiendo su lectura porque es un libro muy fácil de leer
y tremendamente práctico. Bueno, por dar un ejemplo de esto de la ciencia, muy sencillote, pero que veamos el impacto que puede tener a veces aplicar pequeñas cosas que ya la ciencia ha demostrado que funcionan, ¿no? Esto viene de Miller y simplemente una cosa tan sencilla como enfocar los temas de conversación desde una perspectiva en la que sean importantes y que realmente sean interesantes para el coachee, es decir, para nuestro cliente, no para nosotros, ¿no? Y solicitar feedback al final de cada sesión, esto tiene un valor de mejorar la eficacia de la sesión en un 65%. Algo tan sencillo como simplemente hacer y ayudar a que el coachee trate y tratemos la conversación sobre un tema que sea importante para él, interesante para él, que crea que para él le va a ayudar y simplemente al final le preguntemos si ha sido útil, si le ha valido, si ha sido importante para él tener esa conversación. Dos cosas tan sencillas como estas incrementan la eficacia de una sesión en un 65%. Alguna gente se puede preguntar, bueno, ¿y por qué? ¿No? Bueno, pues es muy sencillo, porque estas dos actitudes tan sencillitas lo que provocan es en el coachee, primero, el sentirse importante y de que él es el protagonista. Por otro lado, el hacerle dueño del proceso, porque en el momento que yo le permito que elija el tema y le pregunto qué tal ha ido, en cierto modo estoy generando esto que los americanos llaman ownership, ¿no? Le estoy haciendo dueño del proceso de coaching. Le estoy dando el protagonismo total, ¿no? Y esto al mismo tiempo lo que genera es mayor compromiso por su parte en llevar adelante las acciones que se haya planteado, ¿no? Bueno, a veces vemos que técnicas tan sencillas como esta, que vienen del mundo de la terapia, pues tienen un impacto enorme en la eficacia del coaching. Nosotros, por ejemplo, en nuestro modelo, pues les damos a los managers una guía para que, si quieren, la usen, que es una lista de verificación de temas de coaching que pueden usar, ¿no? Donde les damos una lista, que esta lista se la pasan a su coachee antes de tener la sesión, para que el coachee determine dentro de una lista enorme de temas qué temas son de muchísimo interés para él y qué temas no lo son. De manera que cuando vayamos a nuestra primera sesión tengamos claro cuáles son esos temas que son de importancia y de interés real para nuestro cliente y de los que la persona realmente está dispuesta a tomar acción. Bien, el punto 5 es acelerar todo esto a través de incentivos y recompensas. Y esto yo creo que es tremendamente importante. Es hacer diferencias, es marcar diferencias, es incentivar a los que lo hagan bien y lo hagan más y no incentivar o incentivar negativamente a los que no lo hagan bien o no lo quieran hacer o lo hagan poco. Bueno, ¿por qué? Pues porque se ha visto que cuando el coaching es solicitado por los colaboradores y recompensado a los coaches, pues aumenta. Aumenta tanto en su frecuencia como en su calidad como en sus resultados. Por otro lado, porque hacer que, por ejemplo, los colaboradores puedan solicitar formalmente a su jefe o a recursos humanos que les proporcione alguien coaching. Pues simplemente el tener esto a disposición, el que un colaborador pueda pedirlo formalmente, hace que esto genere accountability y responsabilidad, ¿no? Y después crear sistemas de objetivos en los managers que incluyan indicadores, bonificaciones por hacer coaching y desarrollar a otra gente. Como si fuese un objetivo más de negocio, ¿no? Y el punto 6 y último, monitorizar y medir. Siempre hay un dicho en gestión que se dice que lo que no se mide no se puede controlar, que lo que no se mide no se puede gestionar. Pues esto es exactamente igual. Tenemos que monitorizar y medir. ¿Y el por qué es para qué? Pues para crear responsabilidad en las personas, ¿no? Para crear responsabilidad en los managers. Bueno, y se puede hacer de muchas maneras. De manera informal, por ejemplo, pues se puede dar charlas sobre el tema, se pueden hacer preguntas informales a managers y a empleados sobre si están dando o están recibiendo coaching, se puede hablar de ello en las reuniones como un punto más del orden del día, se pueden hacer pequeñas observaciones puntuales, es decir, diferentes sistemas informales que pueden funcionar a lo mejor muy bien al principio para no generar tensión o que la gente se sienta controlada, pero que nos permiten ir midiendo, ir monitorizando si realmente el proyecto y la implantación está yendo adelante. Después tenemos otra fórmula más estructurada que se llaman las encuestas, ¿no? Como puede ser el método Brinkerhoff de estudio del caso, y es que se documenten y se divulguen casos de éxito de coach y coachees internamente. Otra fórmula muy sencilla es hacer encuestas a los colaboradores, ¿no? Como las que yo antes mencionaba, si están recibiendo coaching de su jefe, si no lo están recibiendo, si lo están recibiendo adecuadamente o no.
es un grandísimo indicador que se puede tener en cuenta en los objetivos de cualquier manager, ¿no? O hacer feedback sobre coaching a través de una evaluación 360 grados a los managers en el que uno de los factores que será evaluado, por ejemplo, en nuestro modelo Extraordinary Leader de 360 grados, una de las competencias que se miden y que es evaluada por todo el círculo de influencia del manager es si la persona se preocupa del desarrollo de otros y hace coaching a otros. Y después yo creo que es crítico incluir el coaching y sus resultados, el desarrollo del talento en métricas de negocio y en objetivos. Y por supuesto, una vez que se haya tomado la decisión, que se haya generado esa expectativa en el punto 1 de que los managers vamos a hacer coaching, incluir esto en la evaluación del desempeño de los managers. En resumen, establecer expectativas claras sobre el coaching, deles una estructura y un proceso a seguir, fórmelos en habilidades de coaching, utilizar técnicas, ciencia y herramientas que ya estén probadas, acelerar el proceso con incentivos y monitorizar y medir el proceso y los resultados. Y con esto terminaríamos por hoy, pero antes me gustaría, supongo que todos lo habréis recibido, pero si alguno no lo ha hecho, me gustaría compartir con vosotros este evento que creo que es una oportunidad única y que no os deberíais perder si podéis asistir. No sé si lo sabéis, pero la semana próxima, desde el próximo lunes, día 30, organizamos conjuntamente Singri, Folman y PIA como sus socios en España, de la mano también de 3 grandes sponsors, clientes y socios, como son Tecnatom, Renault y Orange, el primer encuentro sobre liderazgo extraordinario Europa, Middle East y África. En concreto, hay talleres experienciales el lunes día 30, en concreto uno de ellos será sobre Extraordinary Coach, precisamente. El día 1 por la mañana hay un evento en el que todas estas personas que veis aquí daremos diferentes conferencias. Bueno, y en definitiva que creo que es una oportunidad única de poder ver a gente como Joy Foreman o como Bob Sherwin o como las experiencias de clientes como Tecnatom o Renault o Orange que están trabajando con estos modelos y que nos digan qué están haciendo y qué impacto está teniendo en ellos, ¿no? Tenéis ahí en la parte inferior una web, que es esta que aparece aquí, 95.60.250.131/EMEA, o si no también si entráis en nuestra web principal tenéis un banner con esta misma imagen en la que si pincháis os lleva a la web del evento. Invitaros de verdad a participar, creo que es una oportunidad que si queréis profundizar sobre estos conceptos del liderazgo, el desarrollo y el coaching, no os podéis perder. Y sin más, daros a todos de nuevo las gracias por vuestra asistencia, por vuestra participación y que es siempre un auténtico placer poder contar con vosotros. Si alguien tiene alguna pregunta concreta que quiera hacer, en la sección de preguntas de vuestro panel de control podéis hacer la pregunta y yo encantadísimo de la vida la responderé para todos. Si alguien tiene alguna pregunta, no tiene más que escribirla en la sección de preguntas y yo con mucho gusto os daré respuesta. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, pues parece que no tenemos preguntas. Lo dicho, muchísimas gracias y os invito a que participéis en nuestro próximo webinar, que en pocos días os enviaremos la invitación. Muchísimas gracias y hasta la próxima.